Hola amados hermanos, que el Señor los bendiga a todos ustedes. Hoy el Señor nos llena de gozo, siempre es gozo recibir sus palabras, siempre es maravilloso el nosotros poder ir al abrevadero, y hoy el Señor también nos lleva al abrevadero para que podamos entender esta revelación a través de la cual ha estado nutriendo todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Hoy, como ustedes saben, tenemos nuestro discipulado. Y es un discipulado glorioso en el cual el Señor nos ha estado llevando a entender que nuestra identidad también es que somos sacerdotes. En esta oportunidad nos acompaña nuestra hermana Daibeli Pérez. Ella es discipulador de un grupo de comunión familiar. Bienvenida, Daibeli. Gracias. Es un privilegio para mí el poder estar aquí, ¿verdad? Porque el Señor nos ha dado la capacidad a nosotros, ¿verdad? Y me siento muy feliz de poder también ser parte del cuerpo de Cristo. Amén. Y es que somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Amén. En una de nuestras lecciones estábamos viendo que somos parte del cuerpo de Cristo. Y esa fue una parte que en lo personal a mí me edificó en gran manera, porque hemos leído muchas veces cómo la Escritura nos dice que somos parte del cuerpo de Cristo, pero el llegar a entender, ¿verdad? El que es parte, no un todo, eso me lleva a ser edificado por el cuerpo de Cristo, me lleva a buscar la edificación, pero también a través del cuerpo de Cristo, sabiendo que no soy un todo, sino soy una parte de este cuerpo, y que mis hermanos pues también tienen necesidad de lo que el Señor a mí me ha dado, como yo también tengo necesidad y soy bendecido por lo que el Señor les ha dado a ellos también. Pues hoy queremos recibir nuestra lección, y hoy nos corresponde nuestra lección número 16. Así que vayamos juntos a abrir nuestros manuales, nuestro manual de identidad, y pues vayamos a la lección 16. Esta lección tiene un nombre parecido a la lección anterior, bueno, a las dos o tres anteriores, ¿verdad? Pero la diferencia, un subtítulo. Así que hoy vamos a aprender de esta lección, y esta lección se llama Somos Real Sacerdocio. Pero nuestro subtítulo, ¿cuál es, Daibeli? Del reino de Dios. Amén. Somos Real Sacerdocio, pero del reino de Dios. Así que escuchemos ahora las preguntas para reflexionar. Son 3 preguntas. Dice la número 1. ¿Cómo puedo llegar a ser un sacerdote santo? Dice la número 2. ¿Qué diferencia hay entre un cristiano y un sacerdote? La 3. ¿Qué importancia tiene hoy en día y qué función tiene el sacerdocio real? Bueno, son las preguntas muy claras, ¿verdad? Que dice, ¿cómo puedo llegar a ser un sacerdote santo? Bueno, como el Señor ya nos hizo, cuando nacimos de nuevo y le reconocimos a Él como Señor, nos dio la capacidad, ¿verdad?, para poder hacer las cosas correctamente y poder llegar a ser como Él, porque así lo dice en su palabra, ¿verdad? Sed santos como yo soy santo. Amén. Y es que esta palabra sacerdocio es una palabra que la iglesia, podemos decir, no solo muy poco tiene en su vocabulario, sino que también es una palabra que muy poco vive la iglesia del Señor Jesucristo. Más que todo, te has dado cuenta, Daibeli, que cuando las personas, digamos, me encuentro con alguien que también es cristiano, y entonces inmediatamente decimos, yo soy miembro de... Y decimos la congregación, por ejemplo, podríamos decir nosotros, ¿verdad? Yo soy miembro de Iglesia Misión Cristiana El Calvario. Entonces nos identificamos como miembros, pero nos ha faltado esta identidad de sacerdocio, esta identidad de discípulos. Y en realidad somos miembros, pero miembros del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Somos miembros del cuerpo de Cristo. Pero esta palabra hoy va a llevarnos, o a través de esta palabra el Señor nos va a llevar a entender nuestra función sacerdotal dentro de la iglesia o en la obra del Señor. Por eso estas preguntas son tan interesantes, ¿verdad? Habla de un sacerdocio, pero habla de un sacerdocio santo. Amén. Así que vayamos desde ya a abrir las Escrituras, y el primer versículo que vamos a ver está en 1 Pedro capítulo 2 y verso 9.
Así que vayamos juntos. En la versión Reina Valera dice la Escritura: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este versículo que acabamos de leer nos lleva a entender que parte de nuestra identidad es que somos nosotros linaje escogido. También dice que somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios, pero también nos da un propósito o un fin, ¿verdad? Y dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero vayamos a detenernos un momento en esta parte que dice real sacerdocio, mas vosotros sois real sacerdocio. La palabra dice que nosotros somos real sacerdocio. Me llama la atención la unión de estas dos palabras, real sacerdocio. No solamente dice vosotros sois sacerdocio, sino dice real sacerdocio. Si nosotros hablamos de algo real, Daibeli, ¿qué es para ti algo real? Algo real, algo que se siente, que se ve. Amén. Podremos decir nosotros entonces que real es algo verdadero. Verdadero. Entonces somos real sacerdocio. No somos, podemos decir nosotros, sacerdotes como hablando de algo fingido o de una palabra que sencillamente se utiliza como algo simbólico, podríamos decir, ¿verdad? No estamos simbolizando que somos sacerdotes. La Escritura dice que somos real sacerdocio, como dijimos ya, ¿verdad? Hablando de un sacerdocio verdadero. Otra cosa también acá, y es que cuando dice real sacerdocio, podemos decir estamos hablando de la realeza. Y por eso en la versión traducción lenguaje actual, les quiero leer esta versión. Siempre 1 Pedro capítulo 2 y verso 9 dice la Escritura: pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey. Esta parte me interesó mucho. Dice que somos sacerdotes al servicio del Rey, por eso somos real sacerdocio. O sea que además de que la Escritura nos revela que somos verdaderos sacerdotes, la Escritura también nos dice que somos sacerdotes al servicio del Rey, por eso somos real sacerdocio. Somos sacerdotes, dice, vuelvo a leer, al servicio del Rey, pero dice, y son pueblo. Y la siguiente parte: Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Cuando la palabra dice que somos real sacerdocio, también nos está señalando que somos sacerdotes, pero somos sacerdotes al servicio del Rey. ¿De qué Rey? Del Rey de Reyes y Señor de Señores, del único verdadero Dios. Somos sacerdotes al servicio del Rey. No somos un sacerdocio al servicio de las personas, aunque servimos también a las personas. Pero dice la Escritura que somos sacerdotes al servicio del Rey. ¿Qué significa que somos nosotros sacerdotes al servicio del Rey? ¿Cómo pudiéramos decir, Daibeli, estar al servicio del Rey? Que Él, ¿verdad? Ya desde antes nos eligió para ya predestinados para hacer la voluntad de Él, para anunciar, como dice aquí, las virtudes. Entonces me llama mucho la atención a mí aquí, ¿verdad? Que dice, para que anunciéis las virtudes. También se requiere de un perfil. Ajá, y también una responsabilidad que tenemos como hijos y como sacerdotes que somos, es que nos llamó para anunciar las virtudes. Amén. Cuando nosotros vemos el caso de Nabucodonosor, Nabucodonosor era un rey y quería personas que, o más bien tenía personas que le servían. Sin embargo, fueron a traer muchachos, ¿verdad?, para que sirvieran al rey. Y la Escritura dice que buscaron un perfil. Y ese perfil era de buen parecer, de buen testimonio, etcétera, ¿verdad? Había un perfil para estas personas que estarían al servicio de un rey terrenal. Cuando nosotros hablamos del Rey de Reyes y Señor de Señores, estamos hablando nosotros de algo superior, o más bien dicho, de lo mayor que puede existir.
Y las personas que estamos a su servicio, también hay un perfil que se nos ha fijado. Hay un perfil que por naturaleza nosotros tenemos. No es un perfil que vamos a aprender, sino es un perfil de lo que ya nosotros somos. Amén. Y en eso el Señor hoy nos va a estar ubicando en ese perfil que ya tenemos, pero vamos a ir conociendo hoy este perfil para poder ser esos sacerdotes al servicio del Rey. Creo que no podríamos estar al servicio del Rey si no llenamos el perfil de lo que el Rey quiere. Amén. Así que vamos a leer esta primer parte. Sacerdocio, concepto usado por Pablo, tomando el ejemplo de Éxodo 19:6. Israel perdió el privilegio debido a su apostasía y rebeldía. Pero en Éxodo 19:6 dice la Escritura: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Encontramos en las Escrituras que desde el principio el diseño del Señor siempre fue que nosotros fuéramos estos sacerdotes. Santos. Santos, amén, incluyendo esta palabra que no puede separarse de los sacerdotes que están al servicio del Rey. Porque pudiéramos hablar de cualquier otro tipo de sacerdocio. No necesariamente tendría que incluir la santidad, pero los sacerdotes que están al servicio del Rey, estos sin duda alguna tienen que tener santidad. Ese es el perfil o esa es la naturaleza de los sacerdotes que estamos al servicio del Rey. Amén. Aquí también, ¿verdad? Él habla del pueblo de Israel, que perdió el privilegio. Amén. Debido a su rebeldía, a su desobediencia, ¿verdad? Perdieron ese privilegio. Ese privilegio lo perdieron. Entonces el Señor quiere, ¿verdad? Que seamos sacerdotes santos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él ya nos hizo, en el momento que nacimos de nuevo, Él nos hizo sacerdotes santos. Amén. Vayamos a leer otra parte más. Sacerdocio real. No es solo un sacerdocio que pertenece y sirve al Rey, sino un sacerdocio que ejerce dominio porque es del reino de Dios. Es lo que explicaba hace un momento. No estamos hablando de cualquier sacerdocio o de cualquier sacerdote. Normalmente cuando hablamos o mencionamos la palabra sacerdote, rápido lo vinculamos al catolicismo. Vamos a los sacerdotes católicos, ¿verdad? Y cuántas cosas hemos escuchado de sacerdotes católicos. Entonces, si tomamos nosotros como base de eso, pudiéramos desviarnos totalmente del origen que en nosotros hay o del llamado que nos ha hecho el Rey para estar al servicio de Él. Existen otros tipos de sacerdotes, no solamente sacerdotes católicos, existen sacerdotes mayas, etcétera, muchos tipos de sacerdotes. Pero la Escritura nos habla de un sacerdocio específico. La Escritura nos habla de un sacerdocio que está al servicio del Rey. Cabe también resaltar que cuando hablamos del Rey, estamos hablando de Dios, del Todopoderoso. Estamos hablando del gran yo soy. Estamos hablando del Creador de todo lo que existe, tanto en la tierra como también en el universo. Entonces, cuando decimos que nosotros somos, o cuando la Escritura nos revela que nosotros somos real sacerdocio, nos está poniendo en un alto privilegio. Amén. ¿Qué es lo que dice la Escritura que Israel perdió? Cuando nosotros entendemos lo que el Señor nos ha dado, nos podemos gozar, nos podemos alegrar y darnos cuenta que tenemos un privilegio muy grande, el ser nosotros sacerdotes, pero sacerdotes al servicio del Rey. Con tan solo saber que estoy al servicio del Rey es un privilegio enorme. Es el mejor privilegio que puedo tener. Pero aparte de estar al servicio, dice que soy un sacerdote que está a su servicio. Amén. Esta parte dice, sino un sacerdocio que ejerce dominio porque es del reino de Dios. Otra característica que tiene el sacerdote que está al servicio del Rey es que tiene dominio. En otras palabras, domina. Este sacerdote o este sacerdocio domina porque es un sacerdote del reino de Dios. Tiene el poder para hacer las cosas, dominio propio. Amén, exacto. Él tiene el poder para hacer las cosas. ¿Quién le da el poder?
Dios. ¿Por qué? Porque es un sacerdocio del reino de Dios. Del reino de Dios. Cada persona que recibe y reconoce a Jesucristo como su Señor, siendo regenerado, viene a ser un ser de un pueblo de sacerdotes por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, según Apocalipsis capítulo 1, versos 5 al 6. ¿Nos puedes leer, por favor, Apocalipsis? Vamos a verlo juntos. Capítulo 1, versos 5 al verso 6. Dice: y de parte de Jesucristo, quien es el testigo fiel, el primero en resucitar y el que gobierna sobre los reyes del mundo. Cristo nos ama y con su sangre nos liberó de nuestros pecados. Ha hecho de nosotros un reino y nos hizo sacerdotes que sirven a Dios su Padre. A Él sea el poder y la gloria por siempre, así sea. Esta es la PDT, versión PDT. Es la versión PDT. En la versión Reina Valera dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. A través del sacrificio del Señor Jesucristo, nosotros ahora venimos a ser sacerdotes o un reino de sacerdotes. Pero esto aconteció a partir de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. A partir de allí, todos los que nacemos de nuevo, todos los que creemos en Jesucristo y somos bautizados, ahora nacemos de nuevo, pero nacemos en un reino de sacerdotes. Vivimos en el reino de Dios, somos sacerdotes del reino de Dios. Pero vuelvo a repetir esto: cuando tú y yo reconocemos que Jesucristo es el Señor y vamos a las aguas para ser bautizados, en otras palabras, cuando nacemos de nuevo, ahora nacemos en un reino de sacerdotes. Por ejemplo, yo no escogí nacer en Guatemala. El Señor quiso que yo naciera en Guatemala. Él predeterminó todas las cosas para todos los seres humanos, incluyéndome a mí. Yo no elegí nacer en Guatemala, así que nací en Guatemala y pues como guatemalteco, aparte de someterme sobre todo a al Rey de Reyes y Señor de Señores, a las leyes del reino de Dios, también estoy sometido a las leyes que en Guatemala se establecen. Pero la Escritura dice que cuando yo nazco en el reino de Dios, cuando yo nazco de nuevo ahora en el reino de Dios, dice la palabra que ya vengo a nacer en un reino de sacerdotes. Realmente eso es una elección divina. Esto es un regalo del Señor, es por soberanía de Dios. El que el Señor me quiera hacer a mí parte de un pueblo de sacerdotes. Amén. O que el Señor haya querido que yo naciera en un reino de sacerdotes. Es un gran privilegio, ¿verdad? Lo que el Señor nos da de que cuando le reconocemos a Él como nuestro Señor, venimos a ser parte de ese pueblo. Entonces, como decía usted, es un privilegio, ¿verdad?, el que tenemos como hijos de Dios. Y como decimos, aparte de ser un privilegio, es un acto soberano de Dios. Amén. Él salva a quien Él quiere salvar. Lo maravilloso de esto es que es un Dios de misericordia. Y esta misericordia es la que nos da a nosotros la oportunidad de venir a Él y hacer de nosotros un reino de sacerdotes. Ahora nosotros dos somos del reino de sacerdotes, somos sacerdotes del reino de Dios, y todas las personas que nos ven y que también han nacido de nuevo, ahora son del reino de sacerdotes o son real sacerdocio, aparte de las demás características, ¿verdad? Nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido. Pero hoy nuestro énfasis está en que somos real sacerdocio. Veamos algo más. ¿Nos puedes leer la siguiente parte, por favor? Dice: esto nos indica que es un proceso de esfuerzo en la vida del cristiano. Un proceso porque como casa espiritual nos menciona la palabra de Dios en 1 Corintios 3:16.
que somos templo y morada del Espíritu Santo y debe de ser santificado el cuerpo como lo menciona Pablo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, es así como cada cristiano nacido de nuevo debe de cumplir su sacerdocio, adorando siempre a Dios, llevándole a tener un estilo de vida en adoración y consagración a Dios, perfeccionando la santidad en el temor de Dios y así pertenecer en el Señor. Somos ese pueblo santo, ¿verdad? La cual Dios ya eligió y debemos de, dice aquí, ¿verdad? Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. En sacrificio no quiere decir de que vamos a sacrificarnos y decir, ay, nos vamos a hacer las víctimas. Ajá, no está hablando, sino se requiere de un esfuerzo, pero un esfuerzo que sea, ¿verdad?, voluntario, la cual el Señor nos va a dirigir para poder hacer las cosas correctamente, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? El Señor nos dio esa capacidad, ¿verdad? Para poder para poder ser parte del reino de Dios también como sacerdotes. Los sacerdotes en la antigüedad presentaban sacrificios a Dios. Esto consistía en podemos decir, matar, ¿verdad? Algunos animalitos. La Escritura nos habla de varios de ellos. Y el sacerdote era el que se encargaba de presentarlos delante del Señor. ¿Cuál era el propósito, verdad? El propósito era que fuéramos perdonados de nuestros pecados, pero también agradar al Señor con este sacrificio. Hoy el Señor nos revela que como real sacerdocio, hablando de lo que el Señor ahora ha dado a la iglesia a partir del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ahora nosotros ya no debemos ir a tomar un cabrito o un animalito y matarlo, ¿verdad? Y presentarlo al Señor como una ofrenda o como un sacrificio. Más bien la Escritura dice que nos presentemos a nosotros mismos como ese sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Porque aparte de que nosotros somos los sacerdotes, nosotros también somos el sacrificio. La palabra nos revela, Daibeli, que Cristo, en Cristo está contenido absolutamente toda la esencia del Padre. Muy bien, pero la palabra nos revela que aparte de eso, aparte de Cristo venir a la tierra y ser el buen pastor, aparte de ser un profeta, aparte de ser, ¿qué más? Un apóstol, un maestro, un evangelista, de ser el Hijo de Dios, aparte de eso, Cristo también se convirtió en el sacrificio. Amén. Cristo también, Él se hizo el sacrificio, exacto, Él murió por nuestros pecados. A través de este sacrificio, ahora nosotros somos libres del pecado. Ya no hay culpa sobre nosotros, ya no hay condenación sobre nuestras vidas. A través de este sacrificio se nos ha dado una nueva oportunidad de vida. Se han borrado todos nuestros pecados, el Señor nos ha lavado de nuestros pecados y ahora somos una nueva criatura con un nuevo estilo de vida, nacidos en un reino de sacerdotes. Qué gran oportunidad nos ha dado el Señor Jesús a través de este sacrificio. Pero esta parte que estoy resaltando, Cristo, además de ser sacerdote, también fue el sacrificio. Amén. Sacrificio que se hizo de una vez y por todas. Cristo es nuestro modelo a seguir. Así que nosotros también, además de ser sacerdotes, también nos constituimos en el sacrificio. La palabra dice que nos presentemos a nosotros mismos como ese sacrificio santo, vivo, agradable a Dios. Y dice la Escritura que ese es el culto que nosotros ahora le presentamos a Dios. Cuando nos encontramos a un hermano en la calle, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Para dónde vas? Y el hermano responde, voy al culto. Es una palabra nada más como para decir, bueno, voy a reunirme en este momento con mis hermanos y vamos a adorar juntos al Señor. Pero realmente la Escritura dice que el culto soy yo mismo. El culto eres tú, que te presentas delante del Señor todos los días con un estilo de vida agradable a Él. Te presentas todos los días delante del Señor con el perfil de lo que Dios quiere que se haga.
¿Eres tú que todos los días obedeces a cada mandato, precepto, estatuto o directriz que el Señor dé? Nosotros somos ese sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Cuando una persona no ha entendido esta parte de la Escritura, la persona busca cualquier otra forma de agradar a Dios, pero no con un estilo de vida transformado. A veces creemos que por las obras es que nosotros nos vamos a salvar. Hace poco estaba viendo televisión y vi algunas personas que estaban llegando a la iglesia donde ellos se congregan, pero iban de rodillas. Y en parte me dio mucha lástima cuando vi que sus rodillas iban ya ensangrentadas. A veces las personas creemos que estos sacrificios son los que agradan al Señor y que a través de estos sacrificios ganaremos delante del Señor gracia o vamos a obtener puntos a nuestro favor para que cuando Cristo venga podamos ir con Él. Pero la Escritura es clara cuando nos dice que nosotros somos ese sacrificio, pero hablando de nuestro testimonio, hablando de nosotros presentar al Dios vivo con una vida íntegra, con una vida que agrada al Señor, con una vida que dignifica y que glorifica el nombre del Señor. Son aquellos siervos o aquellos hijos de Dios, aquellos sacerdotes que ejecutan cada mandato de Dios, pero de la manera como al Señor le agrada que se haga. Por eso cuando dice que somos sacerdotes al servicio del Rey, me encanta, pero cuando dice que nosotros somos sacrificio, nos lleva a una dimensión totalmente diferente. No solo soy el sacerdote, también me constituyo soy constituido en el sacrificio que se debe presentar diariamente delante del Señor. Amén. También aquí, ¿verdad? Me llama mucho la atención, dice, es así como cada cristiano nacido de nuevo debe de cumplir su sacerdocio adorando siempre a Dios, llevándole a tener un estilo de vida en adoración y consagración. En adoración no quiere decir, ¿verdad?, de que todo el tiempo que vamos a estar cantando o levantando las manos, también es parte de. Amén. Pero como decía usted, en nuestro estilo de vida es donde voy a evidenciar, ¿verdad?, ese sacrificio, pero tampoco, como decíamos, un sacrificio, ¿verdad?, del que yo voy a andar sufriendo, que no quiero, que me pusieron la grupo, víctima todo el tiempo. Amén. No se refiere a eso, ¿verdad? Sino que se refiere, ¿verdad?, a que en el Señor esa es nuestra responsabilidad como hijos y como sacerdotes. Ahora es nuestra responsabilidad como real sacerdocio. Amén. Porque estoy al servicio del Rey. Me comentaba mi esposa un día que en el negocio de sus papás, de los papás de ella, llegó en una oportunidad un joven a comprar. Pidió agua pura. Cuando preguntó qué marca de agua había, entonces vinieron ellos y le dijeron, tenemos de agua de tal marca. Entonces él dijo, ¿y no tendrán de esta otra marca? Y le dicen, no tenemos de esa, solo de esta tenemos. Entonces dijo él, qué lástima, no puedo consumir esa agua porque yo trabajo para la otra empresa y en ninguna manera me permiten que yo pueda consumir un producto que no sea la marca de la empresa donde yo trabajo. Eso me impactó mucho. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está haciendo este muchacho? Siendo fiel, ¿verdad? Amén. Se está presentando fiel a sus patronos, se está presentando fiel a la marca que representa o a la empresa que representa. Es un fiel representante, pero también lo encuentro haciendo un sacrificio. Prefirió aguantar sed antes que serle infiel a su empresa o antes que serle infiel a las personas que lo contrataron. Amén. Esto llama mucho la atención. Ahora, ¿qué fidelidad, qué responsabilidad es la que yo tengo como sacerdote del reino de Dios? ¿Cuál es mi entrega a Dios? ¿De qué me abstengo con tal de agradar a Dios? ¿Conozco mis funciones sacerdotales para llevarlas a cabo con la responsabilidad que se requiere? ¿Qué nivel de consagración le estoy presentando yo al Señor? Este ejemplo que acabo de mencionar lo viven muchas personas a diario. Yo trabajé también para una empresa y recuerdo que algo que nos requerían era, mientras tienen ese uniforme puesto, deben, como dice uno, deben andar como la gente, ¿verdad? Bien portados. De ninguna manera queremos escuchar que se metieron en un problema
o que estuvieron en alguna cantina o en algún lugar tomando bebidas alcohólicas o con un cigarro en la mano, de ninguna manera. Las empresas, hablando terrenalmente, requieren que sus empleados les sean fieles, y no solo que les sean fieles, que sus empleados guarden el testimonio de la empresa, porque al guardar su propio testimonio están guardando el testimonio de la empresa. Amén. ¿Cuánto más nosotros que somos sacerdotes del reino de Dios? ¿Cuánto más nosotros que somos sacerdotes que estamos al servicio de Dios? A veces las personas, Daibel, ¿te has dado cuenta que las personas no les es nada difícil serle fiel a humanos, a empresas, como lo estoy mencionando ahora? Pero cuando se trata de Dios, ya ahí no queremos presentarle a Él la misma fidelidad o la misma consagración. ¿Te has dado cuenta de esto? Sí, verdad, y creo que es, que podríamos decir, un error el que cometemos, ¿verdad? Porque deberíamos de serle a Él fiel siempre, a donde vayamos, llevar ese testimonio, ¿verdad? Ser testimonio, ¿verdad? Y representar que somos hijos de Él. Amén. ¿Por qué muchos sacerdotes no le son fieles al Señor? ¿Por qué muchos sacerdotes no se consagran como es debido delante del Señor? Es que a veces nosotros tenemos un concepto equivocado de quién es Dios. De que es difícil, de Amén. que ahí no se puede, que se le impiden cosas, ¿verdad? Entonces, pareciera que es algo, como tú dices, imposible. imposible. Así se ve, pero creo, ¿verdad?, de que no es imposible, ¿verdad? Como decía aquí, ¿verdad?, que también dice, esto nos indica que es un proceso de esfuerzo en la vida del cristiano. Amén. O sea, sí se requiere de un esfuerzo, pero es parte en los procesos, ¿verdad? Debo de verlo con responsabilidad y con voluntad. Con voluntad, ¿verdad? ¿Para qué? Para que yo pueda llegar. Porque cuando se dice, cuando leemos en las Escrituras, que dice, sed santos como yo soy santo. Amén. No se puede. Ese es el concepto de muchos, que no se puede. Y ahí se cierran las personas. Pero no es así, ¿verdad? Si en las Escrituras lo dice, es porque sí se puede llegar a ser. Y se puede porque eso somos, porque es nuestra naturaleza. Es nuestra naturaleza. No puedo negar lo que soy. Lo que soy es lo que más fácil me debe ser expresar. Entonces, tú nos dabas un ejemplo, ¿verdad? O un extremo del por qué muchos sacerdotes no consagran su vida al Señor o no revelan una fidelidad a Dios, no solo delante de Él, sino delante de las personas. Un extremo es este que acabamos de mencionar, pero también hay otro extremo. Y el otro extremo es que a veces las personas tenemos un concepto de Dios como un Dios que todo lo perdona, como un Dios que es grande en misericordia. Entonces no importa cuántas veces le sea infiel, Él me va a perdonar todo el tiempo. No importa cuántas veces yo peque, pero si yo vengo delante de Él y le digo perdóname, Él me va a perdonar. Estamos muy equivocados. Claro que nuestro Padre es perdonador. Claro que Él está dispuesto que cuando yo venga rendido delante de sus pies, Él está dispuesto a perdonarme. Pero Él conoce un corazón íntegro. Pero debo de hacer ese sacrificio, ¿verdad? Por llegar a hacer lo que Él nos pide. Así es. Cuando yo me presento delante del Señor diciéndole, Señor, soy un pecador, hice esto y esto y esto, pero no hubo un sacrificio, pero no hubo un esfuerzo, créeme que es difícil aceptar el Señor esas disculpas que traemos delante de Él. Pero cuando yo soy ese sacerdote que voluntariamente decido en mi vida agradar al Señor y representarlo dignamente, claro que lo voy a lograr porque esa es mi naturaleza. Amén. Porque en mí ha sido puesto el poder, porque en mí está, ¿qué otra cosa podemos decir? El Espíritu del Señor, que es el que me guía, que es el que me dirige a yo poder hacerlo. Entonces estamos hablando de que sí, es posible nosotros servir al Señor, pero también pues, estamos hablando de que sí es posible hacerlo de acuerdo al perfil que nos ha sido dado. Pero hay una parte acá que dejamos pendiente y dice, al recibir un sacerdocio real, está llamado a mantener la santidad representativa delante de Dios por el pueblo no santificado, presentándose como ejemplo ante quienes le rodean. Nosotros somos ejemplo ante quienes nos rodean, pero también nos dice, al recibir un sacerdocio real, está llamado a mantener la santidad.
El Señor me llamó a ser un sacerdote, me llamó también a mantener la santidad delante de Dios y delante de las personas, no solo por nosotros, sino que también dice que lo debemos hacer por el pueblo no santificado, porque ahora yo soy el sacrificio, yo soy el que se presenta delante del Señor, yo soy el que lo agrada. Y cuando yo me presento delante del Señor como ese sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, también puedo interceder por otras personas que tienen necesidad de Dios o por las diferentes necesidades, tanto familiares o como de hermanos en Cristo Jesús, porque yo soy un sacerdote. Hay otra parte más acá y está en 1 Pedro capítulo 2 y verso 5. Dice, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hay tantos versículos, Daibeli, que la palabra nos habla, que nos revela al Señor que nosotros somos sacerdocio santo. No es un versículo, no son dos versículos. Toda la Escritura habla de cuál es nuestra naturaleza y nuestra responsabilidad. Nosotros somos sacerdotes y sacerdotes del reino de Dios. En nuestro texto base nos da a conocer el propósito por el cual somos sacerdotes. No es solo soy sacerdote, hay un propósito por el cual yo soy sacerdote. Dice la Escritura en 1 Pedro capítulo 2 y verso 9, que fue nuestro texto base, dice la Escritura que el propósito es para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Es decir, las cualidades y el poder de Jesucristo, ejerciendo un verdadero sacerdocio de ejemplo, una vida consagrada a Dios, sirviéndole y mostrando amor a todos. La función de un buen sacerdote es acercar a las personas a Dios. Cuando la palabra dice que nosotros hemos sido llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, no estamos hablando de, vamos a ir a la librería y vamos a comprar unas 20 cartulinas y vamos a apuntar allí o vamos a anotar ahí una virtud del Señor Jesucristo. Mencionemos algunas de sus virtudes. Fiel, otra virtud más. Santo, verdadero. ¿Qué otra? Mencionemos una cada uno solo para dar una idea. Qué fiel, ya lo mencioné. Amén. Justo, perfecto, bondadoso, grande en misericordia. No es que vamos a agarrar nosotros cartulinas y vamos a anotar las virtudes y luego vamos a salir y vamos a anunciar al mundo, esto es Cristo, esto es Cristo. No, la palabra dice que nosotros hemos sido llamados a anunciar, es decir, las cualidades y el poder de Jesucristo, ejerciendo un sacerdocio de ejemplo. Es nuestro ejemplo como sacerdotes los que a través de lo cual nosotros anunciamos al mundo quién es el Señor Jesucristo. Amén. Es mi estilo de vida el que anuncia al mundo al Señor Jesucristo. Dice, ¿verdad? La función de un buen sacerdote es acercar a las personas a Dios. Siempre se requiere es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Porque a través de nosotros, de nuestro testimonio, las personas van a venir a Cristo, ¿verdad? Dándoles a conocer, ¿verdad? Que, como decía usted, Él es bondadoso, Él es todo eso, pero entonces va a ser a través de nosotros, ¿verdad? Nuestro testimonio va a tener mucho que ver. Este sacerdocio santo atrae a las personas a Cristo. Amén. Este sacerdocio santo no aleja a las personas. Este sacerdocio las atrae por su estilo de vida, por su testimonio, porque testifica de las maravillas de Dios, porque es ejemplo de la obra perfecta de Dios. Porque el mundo puede ver en este sacerdocio santo la misma gloria, la misma esencia, la alegría, el gozo, la paz, tantas cosas que pudiéramos decir que hay en el Señor Jesucristo. Hay personas, ¿verdad?, de que toman como ejemplo a otras, podríamos decir, del mundo, decir, yo quiero ser como Él, ¿verdad? Amén. Me gusta cómo se viste, me gusta su forma de ser. Así deben de ser las personas, ¿verdad? Que nos ven a nosotros. Que nos vean a nosotros. Entonces, es nuestra responsabilidad. Hace unos años visité a unos familiares y estuvimos compartiendo con ellos durante varios días.
entre mis familiares habían unos jovencitos y jovencitas. Un día platicando con ellos en el patio de la casa, nos dice una de mis ¿qué sería? Mi prima, mi sobrina, perdón, porque es hija de mi prima. Me cuesta un poquito entender algunas de estas cosas. Pero me dice ella, tío, me dice, qué diferentes se expresan ustedes como hijos de Dios. Usted como pastor, también su esposa Ludi, qué diferentes son ustedes. Ustedes son alegres, son dinámicos, no son religiosos. ¿Cómo no hay una iglesia como la de ustedes acá para que nosotros nos pudiéramos congregar? Fueron las palabras de ella. Cuando ella nos dijo estas cosas, nosotros le empezamos a hacer algunas preguntas. Le preguntamos cuál era el ambiente que ellos vivían en la iglesia donde ellos estaban congregando, la cual no es Misión Cristiana del Calvario. Entonces nos decían ellos, es que acá el pastor es bastante rígido, los hermanos a todos le llaman pecado. Nos reunimos, no hay comunión, no hay alegría, no hay gozo de estar con mis hermanos y platicar y reír, o en un momento de adoración alzar mis manos con libertad, y si pues quiero salir a danzar, pues salgo a danzar. Nos comentaban algunas cosas como estas. El Señor me hizo meditar en qué mal muchos sacerdotes, qué mal han representado a Dios nuestro Padre en la tierra y al Señor Jesucristo, dando un testimonio equivocado. Y en lugar de atraer a las personas a Cristo, las alejan. Pero las palabras de esta jovencita me llamó la atención. ¿Cómo quisiéramos que hubiera una iglesia como en la que ustedes van para ahí nosotros poder congregarnos? Nosotros, ¿verdad? Damos gracias a Dios porque a Misión Cristiana del Calvario el Señor la ha llevado a otra dimensión. Entonces, a que ya no todo es pecado, ¿verdad? Sino de que también debemos de cuidar muchos aspectos y nos ha enseñado, ¿verdad? Pero como hijos de Dios, a Él nunca lo vimos que aburrido, reprimido o enojado. No, al contrario, ¿verdad? El Señor decía a los niños, dejen que los niños vengan a mí. Y a veces no, los niños no, que no escuchen, ¿verdad? Tal vez hacemos en nuestro tiempo. Hacemos, pero creo de que el Señor tenemos el ejemplo en las Escrituras, ¿verdad? El cual nos podemos guiar. De un fiel representante, el cual es el Señor Jesucristo. Amén. Hay una última parte acá. Dice, ser sacerdotes del reino implica salir a declarar con una vida de ejemplo en obediencia a nuestro Rey, ejerciendo en nuestra familia el sacerdocio. Dice, salir a declarar con una vida de ejemplo. Esta palabra es impactante, esta palabra es confrontante para las personas. Salir a declarar, pero con una vida de ejemplo. Hay personas que cuando conversan con gente que no ha recibido a Cristo, le dice, mira, te invito a ir a la iglesia, no me mires a mí. Tú debes ver al Señor. A mí no me mires porque yo soy un pecador. A mí no me mires porque yo cometo errores todos los días. Y empezamos a excusarnos. A mí no me mires porque yo también busco la gracia del Señor y el perdón de Dios. Estamos totalmente errados y de esta manera estamos llegando a hablarle a las personas del Señor Jesucristo. Por el contrario, el apóstol Pablo nos dice en la Escritura, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Totalmente diferente la perspectiva del apóstol Pablo. Entonces sí tiene que ver mucho mi ejemplo, ¿verdad? Que con quiénes me relaciono, quiénes son mis amistades, ¿verdad? En mi casa, amén, yo, ¿verdad? Tengo una experiencia de que antes yo quería un grupo. Y yo quería un grupo de comunión familiar y pues nunca se llegaba esa oportunidad. Y hasta que Dios me dio uno y me dio a mi familia. Entonces digo yo, ¿cómo es el Señor, verdad? Amén. De que yo discipulando a mis padres, a mis hermanas. Entonces fue un gran reto para mi vida, ¿verdad? El poder hacer eso. Y después fui con otro grupo, ¿verdad? Pero antes el Señor te llevó a ser ejemplo aún en tu propia casa. Amén. ¿Cuántas personas o cuántos, como estamos hablando hoy, cuántos sacerdotes no están siendo ejemplo ni siquiera para su propia casa? Ni siquiera para su propia familia. Cuando hoy estamos aprendiendo que yo debo declarar al mundo, pero con una vida de ejemplo en obediencia a nuestro Rey, con una vida de obediencia al Señor Jesucristo.
Entonces ya no vamos a ir y vamos a decir a las personas, mire, no me mire a mí, mire a Cristo. No, debemos ir y declararle y decirle, míreme a mí, mire la obra de Cristo en mí. Mire el gozo que tengo yo ahora. Mire cómo el Señor ha cambiado mi testimonio. Mire cómo el Señor ha transformado mi forma de pensar y ha transformado mi forma de vivir. Mire cómo el Señor me ha sanado. Que vean cómo el Señor nos ha prosperado. Esto es lo que el mundo debe conocer. Esto es lo que el mundo debe ver. Este es el testimonio que impacta y estos son los sacerdotes que atraen a las personas al Señor Jesucristo. Y los que el Señor quiere, ¿verdad? Y estos son los que el Señor quiere. Este es el perfil que el Señor requiere de nosotros. Aspectos que debemos tomar en cuenta. Veamos el primer aspecto. ¿Nos lo lees, por favor? Dice, dedicar tiempo para orar y leer la palabra de Dios. Es muy importante, ¿verdad? A veces no lo hacemos porque decimos no me queda tiempo o hago otras cosas, pero lo que me va a beneficiar, ¿verdad? No lo hacemos. Entonces esto nos va a ayudar a que también como iglesia, porque el Espíritu habita en nosotros, es nuestra responsabilidad de mantener vivo ese Espíritu en mí, porque vemos que cuando yo no leo la Biblia o no me relaciono con personas que van a influir, pero en bien mi vida. Que te van a edificar. Amén. Vemos que el espíritu que se empieza a apagar, ya no quiero escuchar las enseñanzas. Eso no me gusta de eso que dicen, ¿verdad? Ahí en las conferencias, sino, ¿verdad? Es nuestra responsabilidad de mantener el espíritu de Dios vivo en mi vida. Podemos decir, solo un espíritu alimentado tiene ánimo y deseo de escuchar la palabra del Señor y de compartir la palabra del Señor. Amén. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando no hemos desayunado? Nos debilitamos, no tenemos ánimo para hacer las tareas de la casa o para ir a trabajar al campo, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos bajos de ánimo, porque falta alimento en nuestro cuerpo, porque faltan esas fuerzas, porque falta ese nivel de azúcar en nuestro cuerpo. Entonces estamos debilitados. Cuando una persona ni ora ni lee tampoco las Escrituras, se debilita también en su espíritu. Y entonces comienza la decadencia. Amén. Y empieza a bajar su ánimo y su espíritu, y su fe empieza a bajar, de manera que pronto le veremos totalmente fuera del cuerpo de Cristo. Amén. Así que hoy el Señor nos exhorta a dedicar tiempo para orar, pero también para leer la palabra del Señor. Número 2, mantener una actitud de reverencia y adoración a Dios, esforzándose para ser modelo en su estilo de vida. El Señor requiere de nosotros que tengamos una actitud, pero de reverencia y también de adoración. Esta es una actitud. Esto no es algo que se pide o que se da por obligación. Es una actitud. Es algo que está en mí. No es un fingimiento. ¿Cuál debe ser mi actitud? Mi actitud debe ser de reverencia y de adoración a Dios. Y también dice, esforzándome por ser modelo en mi estilo de vida. Hay un esfuerzo que yo debo hacer. Y este es el sacrificio que se presenta al Señor diariamente como sacerdotes que somos. Léenos la última, por favor. Dice, propóngase dar testimonio real de su vida, dando a conocer la realidad de Cristo en su manera de vivir. Entonces, ¿verdad? Como hijos de Dios, debemos de proponer, ¿verdad? De proponernos y para hacer testimonio. A veces los jóvenes, ¿verdad? Que somos tal vez testimonio para otras personas. Yo he tenido amistades. Amén. Que se congregan en otras congregaciones. Otras congregaciones. Y me gusta hablar, ¿verdad? Porque sé que me está edificando, nos estamos edificando. Y me dice esta persona, cómo me gusta hablar, ¿verdad? Contigo, porque es calidad. No hablamos de otra cosa como comúnmente hablan los jóvenes, sino de algo que nos va a nutrir. Entonces, que nos va a edificar. Amén. Entonces debemos de dar a conocer la realidad de Cristo en nuestras vidas. Amén. De que somos jóvenes. Creo que todavía paso por joven, ¿verdad? En Cristo Jesús somos jóvenes. Amén. Y esa vitalidad es la que se expresa. Así que como sacerdotes del reino de Dios hemos sido llamados
a anunciar al mundo, pero con un estilo de vida, a mostrar al mundo e impactarlo, pero con esa actitud del Señor Jesucristo en nosotros, de vivir esta nueva realidad que se nos ha dado, pero ahora al servicio del Rey. Amén. Somos sacerdotes al servicio del Rey. Daibeli, qué bendición ha sido tenerte con nosotros. Quisiera Gracias. que pudieras dar algunas palabras para nuestros hermanos que nos están viendo y con ellas poder despedirnos el día de hoy. Amén. Pues es muy maravilloso lo que el Señor nos está hablando, ¿verdad? Hoy en día yo me siento muy contenta, muy bendecida al poder estar aquí y poder ser parte del cuerpo de Cristo. Podría decir, nunca pensé que podría estar aquí, ¿verdad? Pero el Señor, sus planes son perfectos. Amén. Y Él a que nos quiere llevar a que, porque para eso fuimos llamados, para anunciar las buenas nuevas. Entonces ha sido de mucha bendición, ¿verdad? Y yo animo a las personas a que podamos estarnos conectando, ¿verdad?, a internet para poder ver las enseñanzas, porque creo que el Señor nos sigue hablando, ¿verdad? Tal vez en muchas congregaciones se paralizó, ¿verdad? Pero creo que a Misión Cristiana del Calvario tiene ese privilegio, ¿verdad? Tal vez en otras congregaciones, pero nosotros seguimos siendo también edificados. Amén. Y ha sido una bendición el poder estar aquí. Amén. El sacerdote tiene la responsabilidad de conocer su oficio. Amén. Saber que Él está al servicio del Rey, saber que Él mismo es también el sacrificio, pero conoce su oficio. Por eso es que este sacerdote, aunque ahora los templos estén cerrados, él sigue presentando todos los días delante del Señor sacrificio vivo, santo, agradable, que es el verdadero culto que se debe ofrecer a Dios. Este sacerdote todos los días tiene comunión con el Señor. Este sacerdote no pierde su relación correcta con el Señor. Por el contrario, este sacerdote va de gloria en gloria. Este sacerdote va cada día teniendo más conocimiento del Señor Jesucristo. Así que te invito a ti para que tú, como sacerdote del reino de Dios, empieces a indagar en las Escrituras y empieces a conocer cuál es tu oficio. Empieces a conocer cuál es tu responsabilidad y empezar a presentar al mundo el testimonio verdadero que nosotros ahora tenemos en Cristo Jesús. Que el mundo empiece a conocer a Cristo, pero que lo empiece a conocer a través de ti, que eres un sacerdote llamado, escogido por Dios, no por los hombres, sino que Dios ha sido quien te ha escogido. Así que ha sido una bendición hoy compartir con todos ustedes que nos están viendo y nos han estado escuchando, y también a ti, Daibeli, qué bendición haberte tenido con nosotros compartiendo. Que el Señor te bendiga y te siga utilizando. Sin duda alguna el Señor seguirá expresándose también a través de ti. Amén. Que el Señor los bendiga a todos y que siempre sea su Espíritu el que nos esté guiando.